¿Quién
pero ya tenía que hacer. Doctor, Hola, hola. ¿Me escuchan? sí, doctor, Perdón, ¿desde qué momento no estaba con audio? desde ahorita, desde que le dije doctor. Allá. Entonces les decía que es importante que la oratoria eh, esté de la mano del conocimiento del profesional, abogado o en el caso de la persona que esté realizando el discurso, ¿no? Tanto la expresión como los conocimientos deben estar de la mano. Por sobresaliente que sea en la oratoria, si pasa por superficial en el conocimiento de las leyes y de la jurisprudencia, habrá pocas que quieran confiarle la defensa de sus intereses. Además, debe tener una visión integral y profunda del caso que se le encomienda y para lo cual cuidará que cuando el cliente lo cuente su caso, no haya testigos de dicha conversación a los fines de que dicho cliente hable con toda la libertad y no oculte nada que pueda ser de alguna utilidad para la defensa del caso. Sin duda, el conocer con claridad lo que ha ocurrido en un proceso nos servirá justamente el poder realizar una defensa adecuada y con el uso de la oratoria nos permitirá pues poder convencer tanto al juzgador o al tribunal sobre los argumentos que estamos señalando en beneficio de nuestro cliente, ¿no? Tanto como les decía, en un proceso penal, tanto en la parte de acusar como también el de defender, ¿no? Al respecto, habría que tener en cuenta lo que Cicerón recomienda. Uno, objetar el relato del cliente como si fuera la parte contraria, para que así pudiera verse mejor la fuerza de los argumentos a esgrimarse. Dentro de una lógica, dice ese primer punto, de que cuando escuchamos la versión de nuestro cliente, tenemos que pensar como si fuéramos la otra parte para ver las fortalezas o debilidades
de lo que nuestro cliente nos señala. Esto en virtud de poder crear una estrategia solvente de la defensa, ¿no? 2, dice, sopesar todos los hechos conforme a su criterio, como el juez podría plantearlo y como la defendería el abogado contrario. Solo así se forjaba un amplio y verdadero conocimiento de la materia del litigio. Dentro de una lógica, hay que utilizar todos estos medios para poder realizar una argumentación con peso y poder utilizar tanto la oratoria como el conocimiento para este caso. Con respecto a las causas justas, el abogado debe tratar de aceptar lo que considera como causas justas y lo cual le valdrá una buena reputación que a su vez le permitirá un mayor grado de credibilidad ante los jueces o tribunales que lo escuchan. Muchas veces es más fácil defender algo que nosotros creemos correcto. Una dama, por ejemplo, le costará, por ejemplo, defender un hecho que considere, digamos, negativo. La violencia, por ejemplo, de género, una mujer le costará realizar una argumentación y una defensa adecuada cuando afecte los intereses de una misma mujer, ¿no? Entonces, es importante que veamos esta situación para poder realizar una adecuada defensa. El hablar en público es algo importante. Una de las cuestiones que trae a los jóvenes que emprenden la carrera de abogado es la posibilidad de hablar en público y brillar en dicho ejercicio. Naturalmente que ello requiere de muchos conocimientos, algunas adquiridas y otras que la propia naturaleza les ha dotado. Pero para quien no tiene condiciones oratorias, les podemos pedir, lógicamente, que vayan practicando, conociendo estos principios y mejorando en lo que sería su oratoria, ¿no? Para adquirir la perfección en la elocuencia, se requiere tener una gran dosis de juicio y talento. Se requiere tener imaginación viva, memoria fiel, aspectos agradables, voz clara, pronunciación correcta, acción noble, confianza plena y gran facilidad de palabra. Los 4 últimos cualidades pueden adquirirse con los preceptos del arte y con un largo ejercicio. Las demás son dones de la naturaleza que uno tiene mayor facilidad. Si vemos, hay personas que al expresarse, al hablar se les ve más sueltos, ¿no? Hay personas más introvertidas que no tienen mucho vocabulario, entonces les cuesta expresarse, buscar las palabras de conexión o principalmente el poder aclarar las ideas para poder manifestar con claridad lo que están pensando. Antes de emprender la gran tarea de poder hablar en público, es indispensable enriquecer nuestro espíritu con la lectura de buenos autores y particularmente de los originales de las ciencias del derecho. Sin duda, cuando una persona quiere realizar una argumentación, es necesario que además del conocimiento jurídico que se tiene, ha debido de leer por lo menos varios autores que hablen sobre el tema para que pueda sustentar con versatilidad los conceptos, las definiciones
y pueda sustentar más claramente lo que se está pretendiendo en el proceso. Hay que conocer las leyes, la doctrina, la jurisprudencia en la mejor circunstancia. También se puede utilizar la improvisación. ¿Qué es la improvisación? El objeto de la elocuencia forense es el convencimiento. Su principal mira es mostrar lo verdadero y por lo tanto debe dirigirse al juicio y a la razón. Esta es la elocuencia judicial. Frente a ello surge la improvisación como un móvil reflejo de la naturaleza íntima del hombre, aquello que es la vida del discurso como el pensamiento de su alma. Muchas veces hay abogados que manejan la improvisación para poder solventar o salir de ciertos conflictos que se vayan presentando. Cuando creamos un discurso, muchas veces la situación o el escenario nos saca de foco, entonces hay que improvisar para poder cambiar las circunstancias y retornar a la comodidad de lo preparado en lo que es la oratoria de un proceso. Pero hay que tener mucho cuidado con la improvisación, ya que podemos salirnos del contenido propio y perder la línea y nos puede costar retomar lo que habíamos preparado, ¿no? La improvisación es flexible a todas las expresiones del sentimiento, austera y a veces grave, y a veces rápida y suave, sencilla, natural, fecunda, otras veces es tórrida, se estremece o conmueve tocando las fibras del sentimiento. Cuando, por ejemplo, estamos defendiendo y tenemos que improvisar, muchas veces sacamos argumentos de lo que tenemos a la mano. Por ejemplo, cuando yo estoy en una audiencia de medidas cautelares, ¿no? Trato de hacer una valoración subjetiva, ¿no? De las personas, especialmente de aquellas que son padres, son madres, son hijos, ¿no? En virtud de realizar una valoración del cliente, cosa de que podamos mejorar su situación y en algunos casos resulte favorable la decisión del juez. Pero esta improvisación no tiene que ser constante, ¿no? Hay que tener el cuidado de manejar adecuadamente esta improvisación en nuestro beneficio. El fin. La elocuencia se propone convencer y persuadir, conseguir, en fin, un objetivo. Dentro de lo que es un proceso judicial, el objetivo puede ser obtener una sentencia absolutoria, una sentencia condenatoria dentro de lo que sería un juicio oral. En el caso de una audiencia de medidas cautelares, es buscar que se dispongan medidas sustitutivas a la detención preventiva en el caso de defender a nuestro cliente o en el caso, si estamos denunciando, lograr con argumentos demostrando de que el imputado debe disponerse su detención preventiva, ¿no? En tal caso debe, según sea necesario, hablar con rapidez, con fuerza para ejercer su imperio, para imprimir profundamente en las almas los sentimientos que pretendemos comunicar. Unas veces se comienza con animación y otras con calma y tranquilidad, pero es la forma que traduce el pensamiento y el pensamiento que es mejor expresado cuando más cuidadoso es la forma de realizar. Si vemos, tenemos que ir manejando ciertos criterios para poder ir expresando nuestras ideas. Las transiciones también son muy importantes, son los aspectos brillantes del discurso, los adornos, tonos, matices y descansos
de la elocuencia, pero es fundamental que las partes del discurso se hallen juntas en forma que parezca algo no forzado y que sea natural. Así el discurso surge como un todo pleno, creado y no construido. Pero como se puede enseñar estos secretos de la elocuencia si no es escuchando y tratando con los célebres oradores? Muchas veces el escuchar, por ejemplo, la oralidad de algunos abogados nos permite, ¿no?, ir aprendiendo algunas mañas en lo que es la oratoria. Las ideas, el desarrollo de las ideas en el intelecto del que habla se observa por el tiempo que se emplea en seguir los periodos, los cuales no se producen todos con la misma rapidez. Cuando estamos pensando y hablando, muchas veces de la mano de la improvisación, entonces vamos preparando lo que vamos a decir en virtud a lo que vamos a pensar, pero este pensamiento y esta improvisación tiene que ser sobre la base de un conocimiento o una preparación previa. El hombre piensa, duda, desecha, elige, comprende, interroga, responde. Todos estos movimientos son operaciones de su espíritu. Todas estas modificaciones diversas del pensamiento modifican también la expresión. La convicción se expresa con una voz firme, como si el espíritu quisiera dar peso a aquello mismo que le atormenta. La incertidumbre en el pensamiento hace la voz débil y vacilante. Alguna vez cuando ustedes han estado hablando en lo que es una exposición o un diálogo, cuando tenemos alguna duda, solemos dudar. Entonces, nuestra voz se reduce en la intensidad porque obviamente estamos dudando, no sabemos lo que vamos a decir, pero cuando estamos hablando con certeza, el tono, la expresión son claras, fuertes, puntuales, etcétera, ¿no? Son aspectos que lógicamente hay que ir aprendiéndolos. En consecuencia, el artificio de las transiciones se les debe estudiar con provecho en los modelos de los grandes oradores, en los discursos pronunciados, y así se podrá adquirir aquel arte por el cual cada parte del discurso procede del anterior y se enlaza con el que sigue. Sin duda, estos aspectos son importantes, el conocerlos, el poderlos poner en práctica, muchas veces nos va a costar, pero con la práctica vamos a poder ir realizando cada vez más y de mejor manera. El análisis y la síntesis, podemos decir que el análisis y la síntesis son las partes potenciales del espíritu humano. Por el análisis se determinan las partes esenciales de un discurso y por medio de la síntesis reconstruimos la parte del mismo para situar en sus exactas proporciones una exposición. Así podemos comprender mejor lo dicho, ya que contaremos los pensamientos esenciales, las ideas claras que se han manejado. Dentro de una lógica, el poder realizar un cierre de un discurso nos permite sintetizar lo que hemos estado expresando en los 15, 20, 30 minutos, ¿no? Para poder sustentar una idea que estamos expresando. Bueno, eso es un poco lo que teníamos que ver el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estos principios que son útiles para lo que es la oratoria? Y lógicamente un poco traspuestos a lo que es la oratoria en los procesos judiciales, en el juicio oral y en las audiencias.
¿Alguna pregunta, algún comentario? Hola. No, doctor, ninguna. Ninguna, doctor. Ya. Otro aspecto que también tenemos que desarrollar son las clases de oratoria, estos relacionados al ámbito en el cual un orador se va a desenvolver. Para clasificar esto podemos ver según el tema y el ámbito de profesión. Puede ser una oratoria social, una oratoria pedagógica, una oratoria forense en el ámbito jurídico, una oratoria política, una oratoria religiosa. ¿A qué nos referimos con una oratoria social, llamada también oratoria sentimental, ceremonia o augural? Es la que tiene por ámbito propio las múltiples ceremonias en las cuales se toca participar. Pueden ser matrimonios, cumpleaños, días del padre, día de la madre, ¿no? Donde se toma la palabra para expresar sentimientos con relación a este momento social, familiar, ¿no? Que se tiene. La oratoria pedagógica es el arte de transmitir conocimientos, cultura general a través de la palabra hablada, llamada también didáctica o académica. Su objeto específico es enseñar, informar o transmitir conocimientos, usada por los profesores, catedráticos y educadores. Cuando hablamos de la oratoria forense, es la que se tiene lugar con el ejercicio de las ciencias jurídicas. Se le conoce también como oratoria judicial y es utilizada en exclusiva en el ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad y precisión los informes orales de jueces, fiscales, abogados, ¿no? En lo que serían los diferentes procesos. La oralidad política, su esencia es exponer y debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno, las actividades públicas, pero partiendo de los principios e ideas políticas que ostenta el orador. Es utilizada en épocas electorales, como hemos visto en las pasadas elecciones. Muchos de los candidatos, algunos con mayor o menor capacidad oratoria, han puesto en resalte las propuestas de su persona como candidato. La oratoria religiosa, denominada también homilía o oratoria sacra, es el arte de elaborar, disertar ceremonias a partir de la palabra de Dios plasmadas en la Biblia u otros libros religiosos. Trata sobre asuntos de fe y religión, usada por predicadores, curas especialmente. Según la actitud del comunicador, podemos ver conferencias, discursos inaugurales, discursos presenciales, discursos de bienvenida, discursos de ofrecimiento, discursos de aceptación, discursos de agradecimiento, discursos de despedida, discursos de augurio, discursos de sobremesa, brindis, discursos fúnebres, discursos radiados, televisivos, etcétera, ¿no? Todos estos dentro de la perspectiva y la temática que se vaya a utilizar para expresar ciertas ideas, ciertos pensamientos. Bueno, eso es lo que tenemos que ver el día de hoy para terminar lo que es la oratoria.
Sin duda es bastante las cosas que tendríamos que aprender para ser un buen orador, pero sin duda ir conociendo poco a poco para poder mejorar nuestra oratoria es lo imprescindible. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario, por favor? Estamos a 7 minutos para concluir la clase del día de hoy. Vamos a ver un pequeño discurso de Martin Luther King. Lastimosamente es en inglés, pero vamos a ver, está traducido y vamos a ver también la expresión corporal, ¿ya? Nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discourse of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will
will be the day when all of God's children be able to sing with new meaning, My Country Tears of Thee. Sweet land of liberty of thee, I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrims' pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the deserts slopes of California. Bueno, ese discurso nos muestra bastante sentimiento. Hay una improvisación del discurso sobre, lógicamente, la igualdad que se pedía en ese momento entre los hombres blancos y los hombres negros, ¿no? Hace mucha referencia de lugares, situaciones que le ayudan en lo que es el discurso que está brindando. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario, por favor? Para ir cerrando la clase del día de hoy, estamos a 2 minutos para la conclusión. Ninguna, doctor. Una consulta respecto a la tarea. El audio yo no lo estoy pudiendo subir a la plataforma. ¿Le puedo enviar a su WhatsApp? Tiene que Eso habíamos ser quedado. enviado a su WhatsApp personal o al grupo. Personal. Ya, doctor, gracias, muy amable. Listo. ¿Ningún comentario más? ¿Ninguna duda? Bueno. Entonces estaríamos dando por concluida la clase. Muy buenas noches y bueno, nos veremos la próxima clase. Buenas noches, doctor. Buenas noches.